Viernes 15 de marzo de 2024. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-8408. Tesis jurisprudencial. Ampliación de la demanda de amparo. Casos en que procede, interpretación del artículo 111 de la Ley de Amparo. Hechos. Al conocer de recursos de queja, un tribunal colegiado de circuito estimó que los actos reclamados en la ampliación de la demanda de amparo no guardaban relación estrecha con los reclamados en la demanda inicial, mientras que los otros consideraron que sí existía la relación estrecha entre los actos reclamados en ambos escritos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la ampliación de una demanda de amparo es procedente cuando el acto reclamado en la ampliación es consecuencia del reclamado en la demanda inicial, o a la inversa, si ambos reconocen inmediata y directamente un mismo origen, para impedir que se dicten sentencias contradictorias, o a fin de evitar que se divida la continencia de la causa. Justificación. El objetivo evidente de la ampliación de una demanda de amparo es el de que sea una sola sentencia la que decida tanto sobre la constitucionalidad del acto reclamado en la demanda inicial, como la del reclamado en la ampliación. Siendo así, cabe entender que la relación estrecha a que se refiere el artículo 111 de la Ley de Amparo, como condición para la admisión de la ampliación, es la que resulta, entre otras situaciones, de que el acto reclamado en la ampliación sea consecuencia del inicialmente reclamado, o a la inversa, de que ambos reconozcan inmediata y directamente un mismo origen, de impedir que se dicten sentencias contradictorias, o de evitar que se divida la continencia de la causa. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 4. Registro digital, 202-8409. Tesis jurisprudencial. Ampliación de la demanda de amparo en la que se controvierte la calidad de confidencial que se atribuye a determinados datos. Es procedente si en la demanda inicial se discute si estos datos deben calificarse como personales. Hechos. Al conocer de recursos de queja, un tribunal colegiado de circuito estimó que no tenían vinculación los actos reclamados en la ampliación de una demanda de amparo, con el reclamado en la demanda inicial, que versaba acerca de la calificación de determinados datos como personales, ya que éste no se hallaba condicionado a la decisión de clasificación de información confidencial, mientras que los otros tribunales colegiados de circuito sostuvieron que la relación estrecha tenía lugar. Porque se trataba de dilucidar el derecho a la confidencialidad para el acceso a la información de las constancias que integraban diversos expedientes procesales. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando en una demanda de amparo están a discusión los derechos a la intimidad y a la privacidad con motivo de la solicitud de acceso a la información de constancias que integran expedientes procesales, y en la ampliación se reclaman actos que versan sobre la confidencialidad de los datos respectivos, se está en presencia de actos que guardan relación estrecha. Toda vez que los datos personales son precisamente considerados como confidenciales, por lo que sí es procedente la admisión de la ampliación de la demanda. Justificación. En términos de los artículos 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción 9, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, los datos personales se traducen en cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, lo que vinculado al hecho de que los derechos a la privacidad y a la intimidad se ven involucrados tratándose de los datos personales concernientes a una persona física identificable, y como esa información tiene por ello el carácter de confidencial, queda de manifiesto que entre ambas situaciones existe estrecha relación, toda vez que los datos personales son precisamente considerados como confidenciales. Luego, si en una demanda de amparo están a discusión los derechos a la intimidad y a la privacidad con motivo de la solicitud de acceso a la información de constancias que integran expedientes procesales, y en la ampliación se reclaman actos que versan sobre la confidencialidad de los datos respectivos, si es procedente la admisión de la ampliación de la demanda de amparo, toda vez que las cuestiones planteadas ameritan ser resueltas en una misma sentencia, a fin de no dividir la continencia de la causa y evitar sentencias contradictorias. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 4. Registro digital, 202-8441. Tesis jurisprudencial.
Recurso de queja contra el auto que desecha la ampliación de la demanda de amparo. Es procedente aunque en el mismo acuerdo se ordene tramitar la ampliación como nueva demanda. Hechos. Al conocer de recursos de queja, un tribunal colegiado de circuito declaró la improcedencia del recurso en contra del auto que no proveyó de conformidad la ampliación de una demanda de amparo, en razón de que se había ordenado su remisión a la oficina de correspondencia común a fin de que fuera analizada como nueva demanda, mientras que los otros tribunales colegiados de circuito concluyeron que aún en ese supuesto el recurso de queja era procedente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el recurso de queja contra la resolución que no admite la ampliación de una demanda de amparo y ordena su remisión a la Oficialía de Partes Común para que se tramite como nueva demanda. Justificación. El artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé supuestos específicos en los que procede el recurso de queja, así como una regla general en aquellos casos en los que por lo trascendental y grave de la resolución pueda causarse perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, de donde se desprende que implícitamente el precepto le atribuye esa naturaleza trascendental y grave, no reparable en la definitiva, a las diversas situaciones concretas que menciona, que se presentan durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, entre estas, cuando se deseche o se tenga por no presentada la ampliación de una demanda de amparo, pues en la ley no existe disposición que establezca alguna excepción en relación con esa ampliación, derivada de que se mande tramitar como nueva demanda. Además, sostener que no procede el recurso de queja contra la resolución que no dio trámite a la ampliación de una demanda de amparo, porque en el auto respectivo se ordenó que fuese remitida a la Oficialía de Partes Común correspondiente a fin de que se tramitara como nueva demanda, equivale a no admitir la ampliación y a dar por sentado que no existe vinculación entre el acto reclamado en la demanda inicial y el reclamado en la ampliación, con lo cual se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al no permitírsele demostrar que la ampliación era procedente, y sin que pueda estimarse purgado el agravio por haberse mandado tramitar como nueva demanda, pues no es lo mismo resolver que la acción constitucional contra el nuevo acto reclamado se ventile en vía de ampliación, que a través de un procedimiento autónomo, ya que representa una ventaja intervenir en un solo procedimiento, facilitándose así el acceso a la justicia, en vez de seguir juicios por separado a pesar de la posible relación entre los actos reclamados. Asimismo, se corre el riesgo de dividir la continencia de la causa al decidir a priori que se dividan los procesos a pesar de poder tener en común el objeto y la causa de pedir, o bien, existir identidad de personas y objeto, o simplemente porque los actos reclamados en la ampliación sí estén vinculados con los inicialmente reclamados, es decir, que exista una conexidad tal, que la ampliación se imponga para evitar sentencias contradictorias. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4D4. Registro Digital, 202-8453. Tesis jurisprudencial. Usura. No se actualiza respecto de la tasa del interés moratorio fijada en créditos con garantía hipotecaria que celebre el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, ISEG, con sus asegurados. Hechos. Se celebró un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, ISEG. Ante su incumplimiento promovió juicio hipotecario y en la apelación interpuesta en contra de la sentencia de primera instancia, la Sala confirmó la decisión de condenar a la persona demandada al pago del interés moratorio pactado con una tasa menor a la establecida en el contrato, por considerarla usuraria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se actualiza la usura respecto de la tasa del interés moratorio fijada en créditos con garantía hipotecaria, que celebre el ISEG con sus asegurados. Justificación. La prohibición de la usura debe interpretarse armónicamente con la ley y los principios que rigen la actuación del ISEG como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual no tiene fines de lucro, y los contratos de mutuo con interés moratorio que celebra con los asegurados tienen la finalidad de generar recursos que garanticen la asistencia social de todas las personas pensionadas y beneficiarias de la Ley de Seguridad Social local. De tal forma que la tasa del interés moratorio que utiliza dicho instituto en los créditos con garantía hipotecaria que otorga, establecida en el artículo 82 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, no es equiparable a aquella que aplican, por ejemplo, las instituciones de crédito, porque primero está fijada en la ley, de forma permanente y general, además, está creada y conformada bajo un esquema colectivo,
donde asegurados y patrones hacen aportaciones que permiten a dicho organismo, entre otras actividades, otorgar financiamientos y créditos personales e hipotecarios, con una tasa fija limitada por la propia ley. Supuesto diferente ocurre con las instituciones de crédito, que son sociedades controladas de grupos financieros que realizan actividades de captación de recursos del público en el mercado nacional, como inversiones, préstamos, depósitos y también ofrecen protección al dinero de sus clientes, así como otros particulares que otorgan algún crédito semejante. Bajo ese panorama, no es posible perder de vista esa diferencia, pues de ella deriva la certeza de que la tasa del interés moratorio que fija la ley que rige al instituto, goza de la presunción de no ser usuraria, máxime por la finalidad de beneficio que proporciona a los asegurados, dentro de la cual no puede advertirse un propósito de lucro, sino de sostenibilidad. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 16º Circuito.